Estoy seguro que si no todos, la mayoría, estáis familiarizados con la opresión que se cierne sobre las motorizaciones diésel. Para entender los motivos de esta tendencia, deberíamos llegar a creer que todo está centrado única y exclusivamente en las emisiones de estos respecto a otras motorizaciones o incluso a otras tecnologías. Está bastante motivada en temas de emisiones a la atmósfera. Pero, ¿qué emisiones? ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues una de las más sonadas es el material particulado. Son una cierta cantidad de partículas de una dimensión bastante reducida y también su masa es bastante reducida hasta el punto que son capaces de quedarse en suspensión, algo que no es especialmente agradable si tenemos que respirar en esa zona. Por norma general, este material particulado lo vamos a encontrar en zonas donde tenemos alta temperatura, alta presión y escasez de oxígeno. Y estoy seguro que más de uno estará pensando que si estamos hablando de una motorización diésel que se asume que puede captar tanto aire como es capaz el propio motor, hablar de escasez de oxígeno parece más o menos una incongruencia, ¿verdad? No lo es, porque de lo que se trata no es de ver cuánto aire tenemos en el cilindro de manera global, sino si existe alguna zona en la que tengamos escasez de oxígeno. Y sí que tenemos este escenario precisamente en las zonas interiores de los conos de inyección. En este pequeño clip vemos unos círculos que estallan contra el envase. En la acción de cualquier inyector, lo que se produce es el levantamiento de una aguja que está obturando la salida de la tobera. Debemos ser conscientes o conocedores que en el momento que liberamos esa enorme presión que tenemos en la zona superior, automáticamente lo que hacemos es proyectar una cantidad de líquido contra el exterior. ¿Qué exterior? Precisamente la cámara de combustión. Las proyecciones que vamos a poder identificar dentro de una cámara de combustión son precisamente estos círculos que hemos visto en este pequeño clip. La parte importante de todo esto es que estas flautas, estos conos, tienen propiedades distintas según la posición en la que estemos visualizando. Es decir, en la imagen que veis en pantalla estamos precisamente visualizando lo que serían los 7 conos de inyección de un inyector moderno. Efectivamente, las zonas internas de las propias flautas tienen unas propiedades muy distintas a las zonas exteriores de las propias flautas. En el momento que nosotros proyectamos un líquido contra la cámara de combustión, la zona exterior de este líquido se va a tornar gaseosa de forma bastante instantánea. Esto será con ayuda, evidentemente, tanto de la temperatura como la emulsión constante que tenemos, porque los gases no están estáticos, sino que se están moviendo y además a muy alta velocidad. Esto nos viene muy bien porque la parte exterior del cono va a tener un inicio de combustión bastante rápido. ¿Pero qué sucede? En la parte interior de este tipo de proyección aparecen cierta cantidad de zonas en las que el oxígeno es bastante precario. ¿Y por qué es precario? Pues justamente porque el cono queda recubierto con el propio combustible. De esa manera tenemos zonas excesivamente ricas que no van a ser iniciadas ni tampoco concluidas con la resolución necesaria para que un combustible se pueda notar eficiente. Lo que va a suceder en esa zona interna de las flautas es precisamente la deshidrogenización. Y este palabrejo, que parece algo complejo, no es ni más ni menos que retirar de la molécula de hidrocarburo el hidrógeno. Y si retiramos el hidrógeno nos quedamos con un pedazo de carbón. Bueno, entre comillas. Esto es algo que no podemos permitir, porque en ese suceso lo que va a suceder precisamente es que va a salir a la atmósfera una cantidad de carbón que no hemos utilizado en la combustión. Simplemente hemos deshecho la molécula. ¿Y qué tiene de malo este suceso? Puesto que llevamos toda la vida operando de esta manera y no parece que nos haya ido mal. Lo que tiene de malo este suceso es que al salir por el escape partículas tan extremadamente pequeñas quedan suspendidas y se pueden inhalar. Aire que contiene material particulado y esta materia, el problema es que nos va a entrar en el interior de los pulmones pudiéndose quedar alojada en ellos. Esto tiene consecuencias nefastas para la salud.
Esto ya no es que se haya descubierto ahora, esto hace bastantes decenios que lo sabemos. La cuestión es que nadie ha puesto el freno a este tipo de situaciones. Pero cuidado, que nadie se anticipe a valorar el vídeo sin terminarlo, por favor, porque esto no tiene la intención de abanderarse contra el diésel o defender el diésel, sino colocarlo en su justa medida donde estamos en cada momento. Otro aspecto negativo del que ya hemos comentado algo en el canal son los NOx. En cualquier combustión hay la posibilidad de emitir NOx. La cuestión es que últimamente nos hemos centrado más en ello porque hemos descubierto esto, y esto lo digo con toda la sorna del mundo, puesto que esto es más viejo, opinar vosotros. Los óxidos de nitrógeno a los que nos referimos de forma genérica pueden estar compuestos por diferentes formulaciones. La cuestión es que nos vamos a centrar en aquellas que son más nocivas, y estas son el monóxido y dióxido de nitrógeno, exactamente lo que estáis viendo en imagen. Este tipo de gas produce corrosión y es irritante. Debemos considerar que las vías respiratorias y también la piel es bastante sensible a este tipo de afección. Cuidado, porque no estoy hablando de que si tenemos cerca un tubo de escape se nos vaya a caer un brazo o una pierna. Estamos hablando que en altas concentraciones y en una exposición prolongada, este tipo de gases son nocivos para la salud. Para que se dé el caso de la formación de este tipo de gases nocivos, debemos considerar que esto es algo que debemos reproducir en un escenario donde tengamos elevada temperatura, elevada presión y gran cantidad de oxígeno. Fijaos que cuadra a la perfección con una cámara de combustión especialmente indicada para motorizaciones diésel. Entonces tenemos el escenario perfecto para poder generar este tipo de gases nocivos. Como sabéis, los motores se alimentan de aire común y corriente, y siempre nos centramos en el oxígeno, porque es esencial en cualquier combustión. La cuestión es que dentro de este aire que vamos a admitir en los motores, no única y exclusivamente tenemos oxígeno, sino que más bien es la parte menor dentro de lo que aspiramos. Debemos considerar el hecho de que la composición de la atmósfera no es únicamente con oxígeno, sino que el oxígeno representa única y exclusivamente el 21%. Aparte de este oxígeno, disponemos de otro 79% de otras cosas, dentro de las cuales es muy prominente la cantidad de nitrógeno que vamos a poder recoger. De hecho, del 100%, el 78% es nitrógeno, y el 1% restante es todo lo demás. Claro, nunca nos preocupamos del nitrógeno porque es una molécula extremadamente estable en condiciones normales. Lo que sucede es que dentro de una cámara de combustión, precisamente normal, no es el ambiente que vamos a encontrar. Y justo por ese mismo motivo es por lo que vamos a encontrar las condiciones perfectas de presión, temperatura y cantidad excedente de oxígeno para generar los NOx. Aparece porque sobrepasamos los 1200 grados de temperatura, momento en el cual logramos oxidar el nitrógeno, por tanto reaccionar. Aun existiendo otras emisiones, como contaminantes las más graves son estas dos que hemos comentado. Y esto es precisamente lo que se ha ganado el odio generalizado hacia las motorizaciones diésel. Pero, y este pero es del tamaño de una catedral, debemos considerar que ya no estamos en 1990 ni tampoco en los años 2000. En la actualidad existen soluciones maravillosas que convierten todas estas debilidades en una fortaleza que mantiene el estándar de una motorización diésel en algo útil y que podemos aprovechar todavía por algunos años. Contra el fenómeno del material particulado se aplicaron soluciones que directamente retiraban todas estas partículas para automáticamente filtrar de manera sana los gases que salen a la atmósfera. Exactamente de la misma manera que realizaríamos en el procesado de áridos, podemos aplicar una solución bastante semejante a la salida de los gases. Simplemente con un tamiz, si disponemos de un tamaño aceptado y uno que no, preparamos el tamiz con el tamaño que dejaremos pasar y lo que exceda dicha medida se quedará en esa zona. Lógicamente estoy mostrando un ejemplo a tamaño macroscópico para entender qué es lo que hacemos. La parte importante de todo esto es que cualquier partícula que exceda el tamaño de filtrado que tenemos, pues lógicamente se va a quedar en la parte anterior, y aquello que sea más reducido pasará y seguirá su curso.
Si nos trasladamos a un sistema de escape, dispondremos de una cerámica porosa infinitamente más pequeña que el ejemplo mostrado, y que se asemeja más a esta imagen y que tendrá la función de procesar el gas que pasará a través de ella, donde todas las partículas que tengan una sección mayor a sus orificios o poros quedarán retenidas en ese tamiz. Este tipo de cerámica es porosa y tiene un tamaño determinado por donde podemos llegar a pasar aire que sale de la cámara de combustión. No dejamos salir partículas grandes hacia el exterior para que no nos perjudique la salud. Bien, ¿y qué hacemos con estas partículas, dado que no disponemos de un espacio infinito? Bueno, las preservamos en esa zona hasta que alcanzamos el volumen necesario para poder iniciar un incinerado. El hecho de acumularlas es por optimización, puesto que requerimos de recursos para deshacernos de ellas. Por ello, la mejor solución es agruparlas y esperar el momento oportuno donde deshacernos de ellas, terminando la combustión. No obviemos que estas partículas que vamos a encontrar en esa zona son parte de una combustión incompleta, exactamente igual que sucedería en una hoguera en la que hemos echado unos troncos y no se ha terminado la combustión. En ella vamos a encontrar una porción de cenizas, rescoldos y también partículas de carbón. En un motor sucede exactamente lo mismo. Debemos considerar el hecho de que todavía estamos bastante verdes a la hora de incidir en cómo responde una combustión dentro de una cámara de combustión a la velocidad y en los términos en los que está establecida actualmente. Por este hecho, todavía no somos capaces de desprendernos absolutamente de todo el combustible. Solo como dato, cuando algo funciona mal dentro del sistema de inyección o cualquiera de los sistemas que tienen que ver con la descontaminación, nos va a aparecer en el cuadro un modo restringido de usabilidad donde perderemos una porción importante de la potencia y, lógicamente, tendremos algo como lo que estamos mostrando en imagen: fallo de sistema antipolución, alguno de estos símbolos encendidos, símbolos, por cierto, que nos alegran el día a casi todos y que nos van a traer especialmente problemas si no somos capaces de diagnosticarlo correctamente. En un primer aproximamiento con la pretensión de reducir las emisiones de este conjunto de gases, apareció el sistema EGR. En este canal, y la mayoría de vosotros, adoráis este sistema y lo tenéis interiorizado como algo necesario para el vehículo. Bromas aparte, está claro que alguno puede llegar a pensar o intuir que este tipo de sistemas se colocaron en el ámbito automotriz para hacer caja, para que se averiaran y causaran problemas al consumidor. Tampoco es que se tenga que profundizar demasiado para entender que la legislación va primero y después el fabricante hace lo que sea para cubrir esa imperiosa necesidad. El hecho de colocar una EGR lo que realiza es la tarea de disminuir la cantidad de emisiones de NOx. Lógicamente es insuficiente. Una EGR única y exclusivamente trabaja cuando no necesitamos el 100% de la potencia. Esto ya nos descarta que en muchísimos escenarios estamos emitiendo absolutamente todos los NOx que producimos, y no son pocos porque estamos generando necesidad de potencia. Alguno pensará que los NOx son producto de algo bastante moderno, vinculado con el sistema Common Rail. No es que esté vinculado al sistema Common Rail, sino que el sistema Common Rail propicia combustiones mucho más severas y, cuidado, mucho más poderosas a nivel calórico. Esto significa que automáticamente vamos a generar el escenario perfecto para producir NOx. Pero claro, esto es el pez que se muerde la cola. Si nosotros lo que pretendemos ahora es frenar la temperatura en una cámara de combustión, nos estamos disparando en el pie, porque la eficiencia del motor depende justamente de este factor. Y entonces, ¿por qué disponemos de estos sistemas? La principal conclusión es el hecho de que todos pensamos que necesitamos más potencia de la que en realidad empleamos. A diario, para ir de A a B, necesitamos únicamente una porción de la potencia que puede producir un motor. Cuando se calculó este tipo de solución, lo que se pensó es que en los escenarios en los que no empleamos tanta potencia, podría llegar a ser una ayuda para disminuir las emisiones. Por este motivo, y porque a la hora de calcular esas emisiones, bueno, pues no se hacía tan extremadamente bien, y sino que se lo pregunten a Volkswagen.
Dado que las normativas son progresivas, las soluciones también lo son. Fijaos que en imagen os muestro las normativas euro, cómo han ido atacando sobre los NOx. Cuando digo atacando es poniendo un techo que no podemos sobrepasar para poder vender vehículos que tengan cierta cantidad de emisiones superiores a lo indicado. Es evidente que con el sistema de EGR clásico no íbamos a poder sobrepasar absolutamente ninguna de las tasas que implican la norma Euro 5 y tampoco la 6. Por tanto, para poder solventar esta papeleta, se ideó un sistema de EGR bastante más complejo, en el cual actúan en tándem dos sistemas de EGR, uno de alta presión y uno de baja presión. Sobre el de alta presión ya hemos hablado hasta la saciedad, y sobre el de baja tendréis vídeos donde explicaremos en profundidad cómo actúan y cómo conviven ellos en el motor. Pero lo que quiero que os quedéis es que este tipo de anexo es justamente eso, un accesorio o añadido que está intentando paliar la temperatura de la cámara de combustión. Y como os he comentado antes, el intentar refrenar la temperatura de la cámara de combustión es un paliativo para cuando no necesitamos toda la potencia. ¿Y qué sucede cuando sí necesitamos toda la potencia? Pues que entonces estos sistemas no pueden actuar, y como no pueden actuar, no podríamos completar la fase de esa normativa, puesto que ahora sí parece que nos ha dado aquello de medir bien las emisiones hacia la atmósfera. Para ello y para conseguir una solución final, entre comillas, mucho más solvente y sólida, aparecen al mercado otro tipo de filtro, en este caso el SCR. Esto es importante que lo conozcamos porque esto sí da una solución al problema. Esto ya es algo que tenían interiorizado hace muchos años, pero en los vehículos de pasajeros, pues no, porque no era necesario y porque tampoco medíamos tan correctamente. El SCR se va a encargar de poder liquidar los NOx y ahora sí, estemos conduciendo como estemos conduciendo. Si requerimos el 100% de actuación del motor, el SCR seguirá limpiando de la misma manera que si solo implica un 10% de la potencia. Las últimas generaciones de este tipo de sistema se apoyan ampliamente en soluciones que ya conocemos de antaño. Primero, aplicamos un sistema de catalizador para posteriormente tener un sistema de filtrado mediante un filtro de partículas. Curiosamente, lo que estamos haciendo es única y exclusivamente aplicar otro tipo de reactivos que nos van a ayudar precisamente en este tipo de trabajo. Para poder aplicar este tipo de soluciones, se ha llegado al entente de que es necesario captarlas exactamente igual que lo haríamos con un imán y un pedazo de metal. Esa atracción que tendríamos en ese caso sería suficiente para que los gases quisiesen ir a esa zona. En el caso de los NOx vamos a trabajar exactamente de la misma manera, porque para que seamos eficientes necesitamos practicar una solución similar. Y esto se realizará con óxido de bario. Esto precisamente es lo que vamos a hacer en el catalizador, acumular una porción importante de NOx hasta que los tratemos. El sistema es genial, pero tiene ciertas limitaciones. Entre ellas, una de las más importantes es el hecho de que en función de nuestra conducción dentro del automóvil, tendremos soluciones que van a ser más eficientes o menos, puesto que no vamos a ser capaces de poder liquidar todos los NOx que vamos a almacenar en esa zona. Y en esto ya profundizaremos más otro día, porque no es nada sencillo entender el procedimiento y no es para todos los públicos. Pero lo que sí que quiero que entendamos y veamos es que ese excedente de NOx que no vamos a poder procesar en una primera instancia, vamos a intentar liquidarlo en una segunda instancia. En esta ocasión, con una solución acuosa que va a incorporar una cierta cantidad de amoníaco. Va a ser la solución final, que es un tándem de todas las demás. ¿Es más tóxica la combustión de una motorización diésel que la de un gasolina? Evidentemente sí que lo es. Pero curiosamente, cuando más lo fue cuando alentábamos a la sociedad a que comprase motorizaciones diésel. Curiosamente, hoy que hemos logrado neutralizar todas las partes malas de una motorización diésel, es cuando intentamos prescindir de ellos. Por alguna extraña razón, solo aciertas cuando vas como los salmones, a contracorriente.